Mi abuela tenía 22 años cuando su prometido la dejó en el altar. ¿La razón? Encontró a su hermana menor más atractiva. Se casó con ella una semana después. Pero lo que mi abuela hizo en los siguientes 3 años, los destruyó a ambos. Mi nombre es Francisco Vargas. Catalina Vargas era mi abuela paterna. Murió en 1998, a los 95 años, llevándose secretos que solo reveló en su lecho de muerte. Secretos sobre venganza, sobre orgullo herido, y sobre cómo una mujer humillada públicamente planeó durante 3 años la destrucción perfecta de quienes la traicionaron. El año pasado, encontramos 3 cajas escondidas en el sótano de su casa. En una había recortes de periódicos amarillentos de 1925 a 1928. En otra, fotografías de una boda que nunca sucedió. Y en la tercera, un cuaderno con letra perfecta que decía en la primera página: Plan de venganza, fase 1, 2, 3. Que sufran como yo sufrí. Cuando leí ese cuaderno completo, entendí por qué mi abuela nunca hablaba de sus hermanas, por qué nunca mencionaba su primer amor, y por qué pasó 60 años viviendo sola, exitosa profesionalmente, pero emocionalmente cerrada. Catalina nació en 1903 en Quito, Ecuador. Era la hija mayor de 5 hermanos. Ella, después Luis, Teresa, mi padre Joaquín, y la menor, Sofía. Su familia era de clase media. Su padre tenía una pequeña imprenta. Su madre daba clases de piano. Catalina era la belleza de la familia. Alta, cabello negro largo, ojos verdes heredados de su abuela española. A los 18 años ya tenía varios pretendientes. Pero Catalina no era solo belleza. Era inteligente, ambiciosa, con talento natural para los negocios. Ayudaba a su padre en la imprenta, llevaba las cuentas, negociaba con clientes. «Deberías haber nacido hombre», le decía su padre. «Tienes cerebro para negocios». En 1923, cuando tenía 20 años, Catalina conoció a Rodrigo Andrade. Rodrigo era hijo de una familia acomodada, estudiante de Derecho, 6 años mayor que ella. Era guapo, educado, encantador. Se conocieron en una fiesta. Rodrigo quedó fascinado con Catalina. Empezó a cortejarla formalmente. Flores, cartas, paseos. La familia de Catalina estaba emocionada. «Rodrigo es buen partido», decía su madre. «De buena familia, con futuro». Catalina también se enamoró. O al menos creyó estarlo. Rodrigo era atento, romántico. Decía todas las palabras correctas. En marzo de 1924, Rodrigo le pidió matrimonio. Catalina aceptó. La boda fue programada para el 15 de junio de 1925. Sería la boda del año. 300 invitados. En la iglesia más grande de Quito. Recepción en el Club Social. Los preparativos duraron más de un año. El vestido de Catalina fue importado de París. Las invitaciones fueron impresas en la imprenta del padre con papel especial. Todo estaba siendo planeado al más mínimo detalle. Sofía, la hermana menor de Catalina, tenía 17 años en 1925. Era diferente a Catalina, más pequeña, con cabello castaño, cara redonda. No tenía la belleza dramática de Catalina, pero tenía algo más, una dulzura manipuladora que la hacía parecer inocente cuando no lo era. Durante los preparativos de la boda, Sofía ayudaba a Catalina. Iban juntas a escoger flores, a probar pasteles, a revisar detalles, y Sofía pasaba tiempo con Rodrigo también. «Solo estoy conociendo a mi futuro cuñado», decía. Catalina no sospechaba nada. Confiaba completamente en su hermana menor. El 10 de junio de 1925, 5 días antes de la boda, Catalina fue a la casa de Rodrigo para hablar de los últimos detalles. La empleada le dijo que Rodrigo estaba en el jardín. Catalina caminó hacia el jardín, y lo que vio la paralizó. Rodrigo estaba besando a alguien, apasionadamente. No era un beso accidental, era un beso de amantes. Y la persona que besaba era Sofía, su hermana menor. Catalina sintió como si el mundo se detuviera. No podía respirar, no podía moverse. Finalmente logró hablar. ¿Qué es esto?» Rodrigo y Sofía se separaron bruscamente. Sofía palideció. Pero Rodrigo simplemente la miró con expresión culpable pero no sorprendida.
Catalina, tenemos que hablar. ¿Hablar? Te voy a casar en 5 días. Sofía empezó a llorar, lágrimas que parecían ensayadas. Lo siento, hermana. No quisimos que pasara, pero nos enamoramos. ¿Nos enamoramos? ¿Cuánto tiempo? Rodrigo bajó la cabeza. 3 meses, 3 meses. Durante 3 meses su prometido y su hermana menor habían estado juntos a sus espaldas, mientras Catalina planeaba su boda. «Catalina», dijo Rodrigo con voz que intentaba sonar razonable. «Sé que esto es terrible, pero me di cuenta de algo. Sofía y yo tenemos una conexión más profunda». ¿Conexión más profunda? Estamos comprometidos hace más de 1 año. Lo sé y lo siento, pero no puedo casarme contigo sintiendo lo que siento por Sofía. Catalina miró a su hermana. ¿Tú? ¿Cómo pudiste? Sofía seguía llorando, pero Catalina vio algo en sus ojos. No era solo culpa, era ¿triunfo? Satisfacción de haber ganado algo. Catalina salió de esa casa con dignidad que no sabía que tenía. No gritó más, no lloró. Simplemente se fue. Cuando llegó a su casa, todos estaban ahí. Su madre, su padre, sus hermanos. Sofía ya había llamado confesando todo. La madre de Catalina lloraba. ¿Cómo pudiste, Sofía? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Sofía sollozaba. Lo siento, mamá, pero el amor no se puede controlar. El padre estaba furioso. Rodrigo y tú están prohibidos de verse. Catalina se casará como estaba planeado. Pero Rodrigo llamó esa misma noche. Señor Vargas, con todo respeto no puedo casarme con Catalina. Cancelaremos la boda, 5 días antes de la ceremonia, con 300 invitados ya confirmados, con todo pagado y preparado. El escándalo fue monumental. En una ciudad como Quito en 1925, esto era el chisme del año. La dejó por su hermana menor. La pobre Catalina, ¡qué humillación! Esa Sofía es una sinvergüenza. Catalina se encerró en su habitación durante 3 días. No comía, no hablaba, solo miraba el techo. Su madre tocaba la puerta. Catalina, tienes que salir. Tienes que comer. Déjame sola. El 4.º día Catalina salió. Pero era diferente. Sus ojos tenían algo nuevo, algo frío, algo calculador. Estoy bien, anunció. Superé esto. Su familia se sorprendió. ¿Tan rápido? Rodrigo no me merecía. Sofía puede quedárselo. Pero esa noche, en su habitación, Catalina abrió un cuaderno nuevo y escribió: Plan de venganza. Destruir a Rodrigo y Sofía completamente. Durante las siguientes semanas, Catalina actuó con normalidad sorprendente. Sonreía, conversaba. Incluso fue amable con Sofía cuando se cruzaban en la casa. Sofía estaba confundida. ¿No estás enojada conmigo? Ya pasó, Sofía, sean felices. Sofía se sintió aliviada. Tal vez su hermana realmente la había perdonado. Pero Catalina estaba observando, escuchando, aprendiendo. Supo que Rodrigo y Sofía planeaban casarse en septiembre, 2 meses después de la boda cancelada con Catalina. Supo que Rodrigo había pedido préstamo a su padre para comprar una casa. La familia Andrade era rica en apariencia, pero Rodrigo personalmente tenía deudas. Supo que Sofía había empezado a presumir con sus amigas. Me casaré con Rodrigo. Viviremos en una casa hermosa. Seré la envidia de todas. Y Catalina empezó a planear. Fase 1. Destruir la reputación de Sofía. Catalina tenía una amiga, Mercedes, que trabajaba en el club social donde Sofía iba con sus amigas. Le pidió un favor. Mercedes, necesito que empieces un rumor, discretamente, que Sofía estaba embarazada y por eso Rodrigo canceló la boda conmigo para casarse con ella. ¿Pero es verdad? No importa. El rumor es suficiente. Mercedes dudó, pero finalmente aceptó. El rumor se esparció como fuego. En 2 semanas, todo Quito sabía que Sofía había seducido a Rodrigo estando embarazada. Sofía estaba devastada. No es verdad. No estoy embarazada. Pero mientras más lo negaba, más la gente sospechaba. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué se defiende tanto? La familia de Rodrigo empezó a dudar. ¿Estás seguro de casarte con ella? Su reputación está arruinada. Fase 2. Destruir las finanzas de Rodrigo. Catalina descubrió algo interesante.
Rodrigo había pedido préstamo a 3 personas diferentes para la casa. Había mentido a cada uno diciendo que era su único préstamo. Catalina visitó anónimamente a los 3 prestamistas. Les reveló que Rodrigo había mentido, que había préstamos múltiples. Los 3 prestamistas demandaron pago inmediato. Rodrigo no podía pagar. La casa que había comprado tuvo que ser vendida rápidamente, con pérdida. Rodrigo quedó endeudado. Su padre, furioso por la vergüenza, se negó a ayudarlo más. Fase 3. El golpe final. Catalina sabía que Rodrigo tenía ambiciones políticas. Quería eventualmente postularse para concejal de la ciudad. Catalina tenía acceso a la imprenta de su padre. Una noche, cuando nadie miraba, imprimió 100 copias de un panfleto. El panfleto detallaba las deudas de Rodrigo, sus mentiras sobre los préstamos, y agregaba con documentos que Catalina había falsificado hábilmente, que había malversado fondos de su trabajo como pasante en una oficina legal. Distribuyó los panfletos anónimamente por toda la ciudad. El escándalo fue inmediato. Rodrigo fue investigado. Aunque no encontraron evidencia sólida de malversación, porque no existía, su reputación quedó destruida para siempre. Perdió su trabajo. No pudo conseguir otro. Sus ambiciones políticas murieron antes de empezar, y Sofía vio al hombre que había elegido sobre su hermana convertirse en paria social. La boda entre Rodrigo y Sofía se llevó a cabo en septiembre de 1925 como estaba planeado, pero no en la iglesia grande, en una capilla pequeña, con 20 invitados, sin recepción elegante, sin nada de lo que Sofía había soñado. Catalina no asistió. Pero ese día, mientras ellos se casaban en vergüenza, Catalina estaba en su casa escribiendo en su cuaderno. Fase 1, 2, 3 completas. Ellos destruyeron mi sueño. Yo destruí su futuro. Estamos igualados. Los siguientes años fueron amargos para todos. Rodrigo nunca pudo recuperar su posición social. Trabajó en empleos mediocres. Murió en 1942 de alcoholismo a los 45 años. Sofía vivió en pobreza relativa el resto de su vida. Tuvo 4 hijos que Rodrigo apenas pudo mantener. Nunca volvió a hablar con Catalina. Y Catalina canalizó toda su energía en trabajo. Tomó control de la imprenta cuando su padre envejeció. La expandió. Abrió 3 sucursales. Para 1935 era la imprenta más grande de Quito. Se convirtió en empresaria exitosa, rica, respetada profesionalmente. Pero nunca se casó. Nunca tuvo pareja seria. Una vez fue suficiente, decía cuando le preguntaban. En 1960, 35 años después de la traición, Sofía enfermó gravemente. Cáncer. Estaba en el hospital, muriendo. Envió mensaje a Catalina. Por favor, ven a verme. Antes de morir. Catalina dudó, pero finalmente fue. Encontró a Sofía demacrada, débil, claramente cerca del fin. Estaba sola. Sus hijos estaban trabajando. «Catalina», susurró Sofía. «Gracias por venir». «¿Qué quieres, Sofía?» «Pedirte perdón. Sé que no merezco perdón, pero yo tenía 17 años. Era estúpida, celosa de ti. Siempre fuiste la bonita, la inteligente, la que todos admiraban. Y Rodrigo era tuyo, así que lo tomé solo para demostrar que podía. ¿Y fue suficiente? ¿Destruir mi vida fue suficiente para tu ego? No destruí tu vida. Tú eres exitosa, rica, yo soy la que pagó el precio. Tú elegiste pagar ese precio cuando elegiste traicionarme». Sofía lloró. «Lo sé, y me arrepiento cada día. Rodrigo fue mal esposo, alcohólico, abusivo. Mi vida fue miserable, y lo peor es que sé que lo merecí». Catalina la miró durante largo momento. Parte de ella sentía satisfacción. Su venganza había funcionado. Sofía había sufrido exactamente como Catalina había planeado, pero otra parte de ella sintió vacío. ¿Qué había ganado realmente? «Te perdono, Sofía», dijo finalmente. «Pero no por ti, por mí, para poder soltar este peso». Sofía murió 3 días después, y Catalina regresó a su casa grande y vacía, exitosa pero sola. En 1998, cuando Catalina tenía 95 años y sabía que estaba muriendo,
Me llamó a mí, su nieto favorito. Francisco, necesito contarte algo. Algo que nunca he dicho. Me contó toda la historia. La traición, la venganza planeada, todo. ¿Valió la pena? Me preguntó. Destruí a Rodrigo y Sofía. Los hice sufrir. Pero también destruí mi propia capacidad de amar. Pasé 70 años sola porque no pude confiar en nadie más. ¿Te arrepientes, abuela? ¿De la traición que me hicieron? No. ¿De mi venganza? No estoy segura. Les hice pagar, pero el costo fue mi propia felicidad. Entonces, ¿quién ganó realmente? No pude responder. Y ella murió 3 semanas después sin haber resuelto esa pregunta. Yo, su nieto Francisco, ahora tengo su cuaderno de venganza. Y a veces lo leo y me pregunto, ¿la venganza perfecta existe? ¿O siempre tiene un precio que terminas pagando tú mismo? Catalina destruyó a quienes la traicionaron, pero en el proceso destruyó algo en sí misma también. Su capacidad de confiar, su capacidad de amar sin miedo. Eso fue justo intercambio por el dolor que le causaron. Ella pasó 70 años sin poder responder esa pregunta. Y yo tampoco puedo. Solo sé esto. La traición cambia a las personas. Y la venganza, aunque dulce al principio, puede envenenarte lentamente durante décadas. Mi abuela ganó su guerra, pero perdió su paz. Y al final, ¿qué victoria es esa? Si la historia de Catalina te hizo reflexionar sobre el precio de la venganza, sobre si destruir a quien te lastimó realmente te sana, comparte este video. Cada like, cada comentario recuerda que la venganza puede ser dulce, pero también amarga. Suscríbete para más historias reales de América Latina sobre decisiones que cambian vidas para siempre. En los comentarios cuéntanos, ¿Catalina hizo lo correcto vengándose? ¿O debió haber perdonado y seguido adelante? Dale like si crees que esta historia muestra que algunas victorias cuestan demasiado. Comparte porque cada persona que conozca el precio que Catalina pagó por su venganza recordará que destruir a tus enemigos, no, siempre te libera. La historia de Catalina prueba que puedes ganar la batalla y perder la guerra. Que la venganza perfecta existe, pero tiene un costo que pagas en soledad.